Festiva to Go presenta. Saludos amigos, les habla Iván Acosta, director musical de Raúl Acosta y Oro Sólido. Hablarle un poco de mi vida, de cómo empecé en la música, todo lo que he logrado, las amistades que he conocido. En la música empezamos en Santo Domingo, allá teníamos un pequeño grupo, se llamaban los hijos del rey, porque imitábamos mucho a Wilfrido, Fernandito y esa gente. Y ahí estábamos Raúl, que era el bailarín principal, el corista principal, el cantante. Estaba Rafa, el otro hermano de nosotros que vive en Santo Domingo, y un servidor acá, con algunos de nuestros compañeros del barrio, Luis, Moreno, Javier, Ricardito, etc. Muchos recuerdos para todos ellos. La primera banda profesional, yo tengo un primo, se llama Hugo, el Guirú. Él era el guirero, yo era percusionista cuando eso, él era el guirero. En un grupo, el conjunto quisqueyano de New Jersey, de nuestro amigo Voltaire. Muy querido, a quien le agradezco mucho también. Hugo, mi primo, tenía que ir a Santo Domingo de un viaje de emergencia y me dijo que le cubriera hasta que él llegara. Y empecé a tocar en mi primer grupo profesional. Me acuerdo que la primera noche tocamos la primera semana tocamos 3 actividades y el director me dijo: Iván, te voy a pagar 15 pesos por baile, y como fueron 3 días me dio $45. Y yo tenía miedo de llegar a mi casa donde mi mamá, que yo iba a decir: esto saca de tanto dinero, porque en el 80, 81, 45 era mucho para una gente que todavía estaba en high school y eso. Ahí empecé con mi primer grupo. Pero conocí muchos buenos amigos ahí con los quiqueyanos, como te dije, de Voltaire, Hugo, Pablito Conga, Papo, que después fue un alto ejecutivo policial en Union City. Estaba Franca, Arturo Conga, Tite, Mike Tambora, Rafaelito y un sinfín de amigos. Miguel Berroa fue mi padrastro, el papá de mi hermano menor Miguelín, Miguel Bautista Acosta. Fue un señor que en principio a mí, como empecé primero en la música, me guiaba por buenos pasos, daba buenos consejos. Y después cuando en la parte de Oro Sólido, Raúl Acosta de Oro Sólido, él fue la persona principal de todo en el comienzo. Nos ayudó bastante en Santo Domingo. Mi mamá era bien jodona, ya no nos dejaba salir mucho y eso. Que cuando empecé a tocar con Voltaire, él fue que tuvo que ir a hablar con ella, y si no era con él no me dejaban salir. Él me dio muchos consejos. Él es un hombre bien sabio, todavía mantengo contacto con él, hablamos semanalmente en persona y eso, porque es una persona muy querida. Se tocaba siempre viernes, sábado y domingo, y entre semana yo iba a la escuela, pues todavía estaba en la high school, y los muchachos cada cual tenía su trabajo particular a la música. Mis 3 principales amigos en la música, lo que comenzamos, Hugo, Pablito, Piche. Y eso fue increíble, una infancia y adolescencia muy, muy bonita con ellos, siempre tocando, y hasta la actualidad mantenemos todo contacto ahí.
Willy Araujo es hermano del que primero me enseñó bajo, de Carlos Araujo, el maestro. Son dos hermanos que le debemos mucho. Los dominicanos, la música dominicana le debe mucho a ellos por sus aportaciones a la música. La segunda banda, yo estuve en varias bandas pequeñas antes de Oro Sólido, que había un señor que se llamaba Cangué y su conjunto, que ahí aprendí mucho con los muchachos ahí, que estaba Michael tambora con Cangué, Zenón era cantante y Kevin piano. La importancia fue que aprendimos muchísimo ahí y todo era sabiduría ahí con el maestro Kennedy Cortina, que él fue con quien estuve más tiempo ahí. El último grupo que toqué guira fue con Kennedy. Después de ahí fue que empecé a estudiar bajo y cambié. En esa época estaban los nietos del Rey, Cangué, el grupo de Cangué, el Barón Nelson Cordero, los nietos, el guirero de Dionis Fernández, Natanael, que estaba con Ramón Orlando. Ellos fueron los principales, el de Dionis Fernández y Natanael. Esos fueron en la tercera banda, que fue la primera banda que ya tocaba en los grupos grandes, en los lugares grandes de Nueva York, con José Daniel, el mejor músico y persona, bueno como persona, es ese señor José Daniel. Vive en Santo Domingo ahora, se la pasa entre acá y Santo Domingo. Elvi lamentablemente falleció, pero era un buen colega, un buen amigo. Y el maestro Kennedy, ese como quien dice fue el todo del comienzo. Él fue que me enseñó. Yo tocaba guira con él, pero un día él iba para Santo Domingo de vacaciones y no quería dejar bajo en su casa. Y me dijo, Iván, te la voy a dejar, pero te voy a dejar una lección también. Me dejó algo ahí escrito y de ahí cogí vicio hasta estos días. Robert Guzmán, un empresario y político de Union City, era bailarín en la banda de Kennedy Cortina y ahí fue que nosotros nos conocimos, nos llevábamos muy bien y la vida le ha sonreído a él grandemente, gracias a Dios. Después del grupo de Kennedy como guirero, volví al primer grupo pero como bajista en vez de guirero. Y ahí fue que duramos un tiempo en la banda de los Quiqueyanos, ya como bajista, que mucha gente decía, pero tú no eras que estaba tocando guira el año pasado. Y yo sí, pero hubo un progreso ahí, gracias a Dios. Los Generales Pequeños, después de la banda de Kennedy Los Generales, que era una banda grande de 15 músicos, él, cuando yo aprendí bajo, hizo una ahí de 6 músicos y empezamos también a tocar mucho por ahí con el propio Kennedy tocando en el piano y dirección. La influencia en el bajo de esos tiempos no se puede quedar atrás. Joe Nicolás, ese fue el principal. Alex La Manga, que estaba con Toño en esos tiempos. Carlos Araujo, que estuvo en los principales grupos de Nueva York. Esos fueron los principales. Luis Rosario, tuve mucha influencia de Luis Rosario. Bueno, los Latin Kings fue ya cuando Raúl tuvo la idea de formar un grupo. Y estaba cada quien tocando por su cuenta en esa época, pero Raúl decidió que hiciéramos un grupo y lo hicimos entre todos los muchachos del barrio y de ahí salió lo que soy Oro Sólido. Los inicios de Oro Sólido fueron cosas de sorpresa para uno, cosas que nosotros soñábamos.
de que viajar en un avión haciendo música. Uno soñaba cuando pequeño y nunca se imaginó. Entre los primeros bailes que hicimos fue a la ciudad de Cleveland. Y conmigo fue un amigo mío que era de high school. Y todavía como el grupo era tan nuevo, que si Latin King, que si Oro Sólido, él me ayudaba a cargar la bocina mía y cuando alguien preguntaba, yo decía un nombre y él decía otro. Porque todavía había eso que Latin King, que Oro Sólido, hasta que finalmente se quedó el nombre de Oro Sólido. El primer viaje en avión fue, nadie lo creía, de que íbamos a viajar para tocar música. Y todo el mundo iba bien contento en el vuelo. Habían algunos muchachos que era la primera vez que viajaban e iban bien nerviosos. Pero cuando nosotros llegamos a Cleveland, nosotros no esperábamos ese recibimiento. Nosotros fuimos a un coliseo a tocar y al aire libre, me acuerdo que era. Y estaba lleno de gente. Yo dije, coño, parece que hay muchas bandas aquí. Dijeron, no, son ustedes solos nada más. Y eso fue una gran sorpresa para el primer viaje. Inolvidable, se podía decir. Todo el mundo, yo siempre escuchaba hablar de Miami, que era muy lindo, que playa, y siempre soñaba con ir a tocar Miami. Cuando fuimos a la primera gira, nosotros fuimos a tocar un fin de semana y nos quedamos cerca de un mes y medio casi allá, de tanto que gustó el grupo allá. Así, todos los sitios llenos. Cuando eso todavía estaba Raúl en el piano, Raúl era el pianista, él no cantaba Julie. Y fue bien, ahí aprovechamos y grabamos el tema de Tacaché allí en Miami, en eso, y nos fue bien. Era conocido en la calle, en todos los lados, gente que antes eran amigos míos, pero me trataban ya como de otra forma, diferente. Fue dentro de Estados Unidos, Miami, indudablemente. Miami, Los Ángeles y San Francisco, esas son las tres principales. Fuera de Estados Unidos, Guayaquil, Nicaragua y Santo Domingo. Bueno, nosotros conocemos toda Latinoamérica en repetidas ocasiones. El primer país fue a Ecuador, fue como en el 97. Nosotros fuimos a Ecuador y fue se metieron casi 17,000 personas en la feria de Durán, en un sitio que estábamos ahí, que la gente quedaron maravillada. Nicaragua es un país muy bueno también, muy parecido a Santo Domingo. Tienen me gustaba porque yo me iba a pie para el hotel del aeropuerto, para la Mercedes, allá, el hotel La Mercedes, que las habitaciones eran como pequeñas cabañas, que tú pensabas que estaba en Santo Domingo, mata de mango y los muchachos tirándole piedra, eso, muy bueno ahí. Nosotros tenemos el segundo récord en Nicaragua. El parque, creo que el quinto centenario. Bueno, el Papa Juan Pablo ha llevado más personas que nosotros. Nosotros llevamos 250,000 a la plaza, pero con el Papa había el doble de esa vez. Al otro lado del mundo, en Suiza y Italia, me gustaba bastante por la comida y todas las bellezas naturales que tú puedas conocer, que has visto en los libros de lectura, principalmente cuando fuimos al Coliseo Romano ahí, cosas que tú has estudiado en tu vida como 1000 veces y te ponían a estudiarlo y tú estabas frente a eso digo yo, wow, eso es increíble. Por hacer falta seguir dando mucha música. Un viaje pendiente a Japón, a ese que ir a Japón y hacer un concierto en nuestro pueblo natal, en Barahona. Eso siempre ha sido uno de los sueños que siempre le he dicho a Raúl, de hacer un evento masivo para digamos, los amigos de mi papá y de mi mamá que lo conocen, para devolverle algo al pueblo de Barahona que nos vio nacer y crecer.
Y dentro de Estados Unidos, los conciertos que hemos hecho en Disney han sido muy importantes. Cuando hicimos el telemaratón de Jerry Lewis, que es el más visto en todo el mundo, nosotros fuimos el primer grupo de merengue que participó en él y eso me gustó mucho. Para, bueno, seguir ayudando como pueda a Raúl siempre y en el futuro quizá volver a Santo Domingo permanentemente. Mi mamá, mi papá, ellos siempre nos inculcaron eso, el amor familiar y eso. Y la familia es bien unida, somos bien unidos. Mami siempre está pendiente a todo el mundo, nosotros nos llamamos siempre, todos nosotros ahí. Y la familia, mantener la familia unida siempre, a los hijos míos, todos, que siempre estén bien. Yo me mantengo, los llamo diario para asegurarme de que están bien y eso ahí. De los hijos míos, Ivancito, ya inclusive cuando hacemos festivales yo me lo llevo y él toca, le doy una canción y él se desenvuelve bastante bien. Es un buen músico, buen bajista, tiene un buen futuro él. Para los que no me conocían, ya saben, la trayectoria de Oro Sólido, siempre nos pueden seguir ahí. Vienen unos álbumes nuevos ahora para que estén pendientes. Y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias.